nuevamente subir esto. Ya. Vamos a esperar un poquito. Se tomaron más de un minuto los patudos. Ya ahí están metiéndose. Ya. Podría haber un sistema más práctico. Ya. ¿De obligación, dice, profe? Sí. De repente, no sé. Hay una MET, se llama MET. El Google Meet, me dicen que es mejor. Ese. Pero parece que ahí tiene algunas cositas. Pero bueno, vamos a ir viéndolas de a poco. Ya. Faltan como 5 chicos que se reingresen. Ahí está. Mientras lo que les decía, es importante que entiendan, chiquillos, que las preguntas que se establecen en el colegio, yo creo que más de algunos ya las conoce y todo, son preguntas básicas. La verdad que en la escuela de periodismo no se enseña tan así. De partida, los periodistas se los pule en este arte de la pregunta y la respuesta. Saben que son muchas más, cuáles hacer, específicamente cuándo ocuparla, o sea, es bastante más complejo. Nosotros generalmente para sintetizar, para que tú entiendas, utilizamos las preguntas básicas que obviamente se te han pasado, y muchas veces te hacemos un poquito jugar al entrevistador, ¿verdad? Si oye, quería hacer una noticia, tienes que preocuparte de esto. Las preguntas tienen que ver con otro aspecto. Son mucho más complejas, como les decía, ¿ya? Por lo tanto, pero por lo menos nos sirve para guiarnos y entender la intencionalidad de un texto. Ya, pues. Entonces retomemos el hecho propiamente tal, la esencia de lo que pasó, cuando, la temporalidad, que tiene que ser relativamente inmediata, el dónde, el lugar específico, y el cómo, te decía, describe, ¿verdad?, los aspectos que van enriqueciendo la historia, entre comillas la historia, ¿verdad?, la noticia propiamente. Junto, ahora sí, junto a lo que es el cómo, quién, siempre me equivoco con este computador, o quiénes estuvieron involucrados. ¿Quién o quiénes estuvieron involucrados en este hecho? ¿Ya? Si es un individuo o es más de un individuo. ¿Ya? Durante un tiempo solamente utilizaban el concepto del quién. Ah, porque en el fondo decía, oye, sí, si un tipo va manejando y choca, ¡pah! ¿Verdad? O individuo chocó un poste y lo botó y eso provocó un gran apagón en Santiago. Perfecto. ¿Ya? ¿Quién es el individuo? ¿Qué le pasaba al individuo? Etcétera, etcétera. Pero si el hecho es mayor, hay más de un implicado, perfecto, a más de un implicado se va a tener que ver que están involucrados. Pero aquí se amplió el espectro porque dijeron, pero también es súper importante, y ya lo vemos hoy en día, la presencia de testigos. No solamente los que están involucrados directamente, sino también aquellos que de alguna manera vieron el hecho, la situación. Hay un caso que revolucionó absolutamente el periodismo a nivel internacional, que se llamó el caso Watergate. Algunos lo conocerán. Este autogolpe que trató de hacer Nixon, el presidente Nixon en Estados Unidos, ¿verdad? En donde se mandó agentes a robar documentos y una serie de cosas del partido contrario a Nixon, y en donde había muchos documentos involucrados y muchas cosas extrañas. El hecho había pasado como un simple robo. Se metieron a una oficina federal y robaron cosas. Nada más. Pero la gente que miró el hecho le llamaba mucho la atención. Los tipos muy bien vestidos, utilizaban cosas especiales, parecían agentes de gobierno. Y estos dos periodistas, Woodward y Bernstein,
les llamó también la atención y empezaron a entrevistar prioritariamente a la gente externa. Y sobre eso empezaron a armar un caso muy conflictivo que terminó inclusive con la dimisión del presidente de Estados Unidos. Ellos elaboraron un libro que se llama Todos los hombres del presidente, que incluso hay una versión de película. Y este libro es obligatorio a todos los estudiantes de periodismo a leerlo. ¿Para qué? Para que entiendan realmente cómo es la práctica periodística, cómo debe ser hecha la práctica periodística, que no deben dejar nunca algo al azar. Y que incluso si un gato vio el hecho, hay que entrevistar al gato, como sea. ¿Se dan cuenta? Interesante. Por lo tanto, esto que antes no lo miraban tan valioso, hoy en día se convierte extraordinariamente en algo muy valioso. Piensen ustedes en las redes sociales, cómo han modificado sentencias, situaciones, casos, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque alguien con un celular se convierte en un testigo clave. Por lo tanto, chiquillos, es muy raro que haya un quién. Generalmente tenemos que pensar en un quiénes. La pregunta del millón, el por qué. La pregunta del millón, el por qué. ¿Qué implica el por qué? El motivo. Siempre el motivo, ¿verdad? Siempre nos preguntamos un por qué. Mucho, no quiero ser transfernálico, pero de repente, no me acuerdo, con el Benja parece, no me acuerdo con quién hablamos sobre el caso del Tila. ¿Con quién hablamos el caso del Ah, Tila? sí, ¿Sí? conmigo, sí. Ah, sí. Ah, sí. ¿Te acordás? Y yo te dije, claro, el caso del Tila es un caso súper complejo, porque en el fondo muchos se alegraron que este chico se suicidara. ¿Por qué? Porque realmente en libertad, si quedaba en libertad, se escapaba, etcétera, iba a dejar las mil y una. Era un tipo terrible realmente. Y realmente todos sus hechos fueron extraordinariamente negativos. Es considerado uno de los más terribles psicópatas de nuestro país. Pero si empiezas a ver qué ocurrió realmente con este chiquillo, Con su vida. Sí. con su vida, su infancia, su juventud y todo lo que tuvo que vivir, te darías cuenta que él no nació malo. Lamentablemente, la sociedad hizo que se convirtiera en un monstruo. ¿Te das cuenta? Por eso es que es tan importante el motivo. Lo mismo les digo, les decía con ustedes con el caso del chacal de Nahuel Toro. Él mata a una familia, ¿verdad? Entre comillas, su familia, no era la real, pero en ese momento era su familia, la matan de una forma muy brutal. Y todos querían la muerte, lo sentencian a muerte. Pero después lo empiezan a educar, le empiezan a enseñar a leer, a escribir, lo empiezan a entrevistar y se dan cuenta que este individuo era la misma situación. Era un animalito actuando y lamentablemente actuó como animal. ¿Y por qué actuó como animal? Porque la sociedad lo llevó a eso. Y lamentablemente lo educaron para después darse cuenta de toda la embarrada. No solamente iba a ser ajusticiado, sino que ahora tenía el cargo de conciencia muy, muy profundo en su alma. ¿Se dan cuenta? Y él decía que debía pagar con la muerte, pero que lamentaba que su alma se iba a llevar eso. ¿Se dan cuenta? Hoy hay otro hecho espeluznante que estamos viendo ahora, se está desarrollando ahora, ¿verdad? Y pensemos, lo más probable es que queremos que este individuo pague. Algunos quieren que muera, pero veamos qué hay de trasfondo. No quiero justificarlo en ningún momento, pero sí No. ver, Pero no hay que dejar nada al azar. no hay que dejar nada al azar. Y la primera pregunta que ahora está en los medios de comunicación, ¿verdad? La primera pregunta que ahora está en los medios de comunicación, si este tipo ya había cometido asesinato, si este tipo realmente era un delincuente, ¿por qué lo dejaron en libertad? Sí. Grande mi gobierno. Y la justicia, en el fondo, no solamente el gobierno, ¿cierto? Y la sociedad que permitimos eso. Piensa tú que si hay un gobierno es porque hubo gente que votó por él y no por otras personas. Por eso es que es muy importante, chiquillos, no quiero hacer una apología política. Es importante que ustedes voten, que se equivoquen por último, pero voten.
qué? Porque no permitan que Creo nosotros, que son 7 votos los que va a haber, como en 2 meses más o menos. puede ser, voten, elijan presidente, no sean así como, ah, no, que un día domingo, que lata, voy a perder mi día domingo. Sí, pero después te vaya a lamentar en el futuro. Y no importa por quién voten, pero que voten a convicción. Nada de estar quedándose en la casita, no, que el otro. No dejes que viejos como yo elijan tu gobierno. ¿Te das cuenta? Porque ¿quiénes eligen realmente? ¿Quiénes votan? Los más viejos. ¿Por qué? Porque recuerden, los viejos no queremos que los pollitos nos revuelvan el gallinero. Es importante eso. ¿Mm? Porque si no, después vamos a estar, ah, este gobierno es mierda. ¿Quién votó por el gobierno? ¿Se dan cuenta? Ya, chicos, pero hay una pregunta que a ustedes no les enseñan mayormente. ¿Por qué no les enseñan mayormente? Porque puede darse en un hecho noticioso como no. Y la pregunta es, ¿el para qué? Curiosamente, el para qué también tienen que considerarlo. Obviamente, si un tipo choca un poste, tú puedes preguntar por qué chocó, porque estaba alcoholizado, porque justo le vino un delirio, porque se desmayó, porque tenía problemas, etcétera, porque le llevó un balazo, no sé. Y no vaya a preguntar, ¿y para qué chocó? Ahí sería absurdo. Pero ¿qué tal si hubo un robo? ¿Para qué robó? Ahí funciona la pregunta. El para qué es una pregunta que deben considerar, pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que de todas, esta es opcional en términos de por qué decimos que es opcional. Porque podría darse en algún hecho noticioso como no necesariamente darse. Reforzaría la idea del por qué. Siempre refuerza la idea del por qué. Esas son las preguntas que Alondra establecía. ¿No estaba mal lo que habían hecho los compañeros? No, por supuesto, cuando hicimos el juego no estaban mal, solo que se adelantaron. ¿Por qué? Porque precisamente ahí tenemos el orden. ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Quién o quién es? ¿Por qué? Y finalmente, ¿para qué? Si organizamos eso sobre la base de un hecho que ha acontecido, podemos desarrollar una noticia, obviamente manteniendo el grado de la objetividad. ¿Les queda claro, chiquillos? Ahora, la PSU, hoy el Vicente no, parece que no puede entrar, debe tener problemas con internet. ¿Saben, chiquillos? Profe, Dime. a mí también se me cayó un poco en la primera clase. O sea, se desconecta. O sea, uno se conecta, pero como a los 2 minutos en la misma página te tira y luego te vuelve a conectar. El problema es la conectividad, si por eso Zoom no me gusta mucho, ¿no? Tiene problemas con conectividad. Y hoy Curaca había tenido problemas, o sea, en esta semana, la semana pasada creo que tuvo, sobre todo el caso One, que tuvo harto problema. Eh, Chiquillos, entonces, lo que decíamos, si ordenamos nosotros, pensamos en estas preguntas que están ordenadas, ya tenemos el listo bien relatado, ¿verdad? Obviamente, nuevamente insisto, tienen que ser objetivos, porque si no es objetivo, pasamos a otro caso. Como te decía, la nueva prueba precisamente apunta a esto, que siempre te va a preguntar, ¿cuál es el tema más adecuado para el texto leído? Te lo está preguntando. ¿Cuándo? Te puede preguntar la temporalidad, puede trabajar la temporalidad y ahí cada cosa. Lo importante es que el qué, cuándo y dónde siempre están en el titular. Lo que muchos te hablan del título de la noticia, que realmente se llama titular, y está presente. Se suele poner una bajada que es para, entre comillas, introducir lo que va a venir después, que es la noticia propiamente tal a la cual se le llama corpus. ¿Ya? Y en el corpus deberían estar respondidas las demás preguntas. ¿Cómo? ¿Quién? ¿Quiénes? ¿Por qué? Y en la medida de lo posible, el para qué. ¿Ya? Por lo tanto, vayan revisando eso. ¿Alguna duda? No, profe. Oye, les cuento. Antes cuando uno explicaba esto, lo explicaba con el detalle, tenía que meterme en otras cosas, explicar la estructura, y ahora todo eso no va. Por lo tanto, en el fondo vamos a lo medular nomás. Si bien me gusta que tengas harta información, tampoco creo que hay que llenarte de información necesaria, por si acaso. ¿Por qué les menciono esto? Porque lamentablemente hay muchos creos que están haciendo como la tradición, pero se entiende por qué hacen esa tradición de entregar todo el detalle,
porque obviamente tienen que llenar espacio, ¿no? Si igual la prueba quedó muy, muy reducida. Yo prefiero entregarte los contenidos rápidos, entre comillas rápidos, para que después dejemos todo el tiempo restante solamente para ejercitación, tomarnos el tiempo, medirnos y ver los avances que tengas o retrocesos y cubrir esos retrocesos. ¿Mm? Ya, pasemos entonces a la crónica. Ya te diste cuenta porque yo me adelanté con la crónica, porque tenía que mencionarte eso. Porque la crónica, entre comillas, es una noticia. ¿Sí? No podría decirte que no. Tiene el mismo principio, es más, tiene la misma estructura, es más, responde las mismas preguntas. Solo que se le agrega algo más: opinión. ¿Ya? Es decir, a diferencia de la noticia, Aquí dice subjetividad. se le agrega subjetividad, pero no pienses que la crónica es subjetiva, no lo es, ¿ya? Es muy distinto decir que algo sea subjetivo a decir que se le agrega subjetividad. ¿Por qué te menciono esto? Porque si la crónica fuera subjetiva, significa que es el parecer del emisor, y el parecer del emisor puede ser cualquier cosa. Está la noticia, está el hecho objetivo, pero ¿qué significa que se le agregue la subjetividad, o específicamente la opinión? Que no es una opinión espontánea, sino que es una opinión que ha sido formulada a través de la investigación, a través del análisis, por lo tanto es una opinión bastante razonada, ¿ya? Si bien se establece el comentario, si bien se establece la valoración, recuerden, son opiniones, valoraciones, comentarios razonados. No es lo primero que cree el tipo, ¿ya? Por lo tanto, nunca vayan a confundir que la crónica es subjetiva y la noticia es objetiva. No, no, no. No he dicho eso. La noticia es objetiva y la crónica se le agrega la opinión. ¿Te cuentan igual el hecho? Pero también se le mantiene la objetividad, ¿cierto? ¿No? Sí, po, se le mantiene. Se le Ah, ya, mantiene, ya, se ya. mantiene el grado de objetividad. ¿Ya? Porque precisamente no puede ser la opinión de cualquiera, aunque ya sabemos que todo este chuchoqueo que vamos a ver más adelante depende de la editorial del medio. Ya vamos a saber que la editorial es la voz oficial del medio. Y de repente, como ha pasado en Chile, muchos medios de comunicación son adeptos a partidos políticos, a sistemas económicos, a organizaciones, por lo tanto defienden esa posición. ¿Se dan cuenta? No era lo mismo leer un diario como El Siglo, que era obviamente perteneciente al Partido Comunista, y leer el Mercurio, que obviamente a la empresa de Edwards bastante de derecha en Chile. No era lo mismo y no te ni a entregar la intencionalidad del discurso de la misma forma, por mucho que asumieran el mismo hecho. ¿Se dan cuenta? Sí. Lamentablemente, de acuerdo a la línea editorial, puede ser también esta opinión en la crónica, ¿ya? Pero como nosotros estamos pensando en forma súper positiva, decimos no, no vamos a ser tendenciosos, vamos a decir que esa opinión es reflexionada, es analizada, es fundamentada. Por lo tanto, no es una callampa espontánea, llegó y surgió nomás de la cabeza del emisor. ¿Ya? Ahora, por Ya. otro lado, tenemos que entender que los periodistas son profesionales. Recuerden que los periodistas estudian en las universidades y eso es profesión. ¿Mm? Sí. Ya. Ahora, nuevamente insisto, entonces, ¿qué es lo que ocurrió en Chile? Que se nos confundió entonces lo que era la noticia con la crónica. ¿Y por qué? Porque a nosotros nos gusta la subjetividad, si somos seres subjetivos. No existe un ser objetivo. Y lamentablemente hacemos esa dicotomía entre objetividad y subjetividad. Y decimos, no, sé objetivo, por favor, para relatarme el hecho. ¿Por qué tengo que ser objetivo? ¿Por qué no puedo ser subjetivo? ¿Que la subjetividad es mala? Para nada, en mi punto de vista, la subjetividad. ¿Se dan cuenta? Pero claro, las ciencias de repente que quieren ser más pragmáticas, ¿verdad? Un objeto de estudio determinado, nos obliga a tratar de ser lo más objetivos posibles. ¿Mm? Por lo tanto, aquí demuestra cómo un texto que se basa en un hecho
como en un hecho que ha realmente ocurrido, ¿verdad? Se le puede opinar, se le puede entregar la subjetividad del emisor. ¿Por qué? Porque la subjetividad también puede ser medida, también puede ser fundamentada, ¿ya? Y eso lo vamos a comprender cuando pasemos a los textos argumentativos. ¿Mm? ¿Alguna duda, chiquillos? No, profe, yo no. ¿No? Ya, No. perfecto. Cualquier cosa me interrumpen nomás. Pasemos al próximo, la entrevista. La entrevista, ya aprendimos algo de ella. También es dialógica. ¿Se acuerdan de eso, no? También pertenece a los llamados textos o discursos dialógicos, porque la entrevista es un Diálogo. diálogo. Muy bien. Profe, si no Es me equivoco, intercambio. era informativo y expositivo, ¿no? O sea, no me acuerdo si una de esas dos. Es que estamos en eso. Estamos en los positivos, por lo tanto estamos No, diciendo que la entrevista es positiva. me refería de que usted, o sea, pueda ver una persona entrevistando a otra, claramente. Pero eso también te sirve a ti como información expositiva, Correcto, si no me equivoco. correcto, porque Habíamos precisamente, hablado de esto antes, no me acuerdo muy bien cómo era sí, eso. lo vimos, hemos visto esto, cuando vimos, recuerden que realmente son 5 tipos de texto o discurso. El primero que vimos es narrativo, narra, entrega información en forma más creativa. Dialógico, la información entregada a través del intercambio de la información, a través del diálogo. Ahora estamos viendo expositivos. Y curiosamente, la entrevista no solamente, como tú muy bien señalas, es expositiva porque entrega información, sino que también es dialógica, porque se establece en forma de diálogo, es decir, pertenece a 2 tipos de texto realmente, a 2 tipos de texto, porque precisamente es un diálogo periodístico. Esa es la gran definición. Oh, digo, estoy muy mal, maldito computador. Por eso es dialógica, porque como les decía, se establece a través de interlocutores válidos. Y esos interlocutores, uno va a ser el entrevistador y el otro va a ser el entrevistado. ¿Mm? Exacto. A ver, es un diálogo informativo, ¿verdad? Aquí hay que tener mucho cuidado, sí, con entender la entrevista. Si bien no ofrece mayor problemática que comprende una entrevista, ¿verdad? Porque precisamente tienen que haber estructuras de, como te decía, entrevistador, entrevistado. Ah, sí, es fácil. El entrevistador es el periodista que hace las preguntas. Y el entrevistado es el individuo que responde esas preguntas. ¿Estamos claros, cierto? La pregunta es, ¿quién es el emisor? Emisor el que emite el mensaje, el receptor el que recibe el mensaje. ¿Quién es el emisor en una entrevista? Ellos dos y los receptores somos nosotros. Muy bien. Ojo, Es que, profe, justo eso quería llegar con el tema de me estáis poniendo información, sí, porque son dos personas hablando de un tema específico, tal vez no sabría decirle, pero esa información me sirve, sí, ¿entiendes? perfectamente. Curiosamente, muchos creen que como el entrevistador hace la pregunta, él es el emisor. No, pues profe, si a mí me enseñaron teoría de la comunicación, que emisor es el que emite el mensaje y el receptor el que lo recibe. Ya, pues, en una entrevista periodística, entonces, compadre, hola, ¿cómo está? Emisor, pues. Muy bien, gracias. Receptor, dígame, ¿qué opina sobre el caso tanto? Yo opino que el caso, ¿se dan cuenta, no? Entonces, ¿qué ocurre? Si nos dejamos llevar por la teoría cerrada comunicacional, vamos a pensar que el entrevistador es el emisor y el entrevistado el receptor. Y curiosamente, no es así. Porque en una entrevista, ¿de quién interesa la información? ¿Del entrevistador o del entrevistado?
Del entrevistado, profe. del entrevistado. O sea, si yo estoy viendo la entrevista, ruego que el periodista haga buenas preguntas nomás, pero quiero saber lo que el entrevistado va a responder. Por lo tanto, atentos con esto, el entrevistador va a ser el receptor, pero le vamos a dar un nombre, porque realmente va a ser el receptor 1, porque por ahí lo dijiste muy bien, algo bien interesante. El entrevistado va a ser el emisor. ¿Ya? Si agregamos el tercer elemento fundamental, que es el público, él va a ser lo que nosotros podríamos decir el receptor final. O lo que en este caso sería el receptor 2. ¿Por qué les digo esto? Porque en una PSU eran bien específicas, te tiraron una entrevista y te preguntaban ya conforme al siguiente diálogo informativo. ¿Quién es el emisor? Y muchos ponían el periodista, o si salía entrevistador, el entrevistador. Cooperaban. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos solamente entrevistador y entrevistador es el receptor, entrevistador es el emisor. Pero también podían agregar la siguiente pregunta. En una entrevista, ¿quién es el receptor de ella? Y ahí tenías que determinar un tercer elemento. ¿Quién? El público. Porque en el fondo, esta no es una conversación o un diálogo cerrado, sino que obviamente es un diálogo abierto. ¿Qué significa? Un diálogo entre interlocutores, que pueden ser dos o más, para determinárselos a un tercero. En este caso siempre va a ser el público. ¿Está claro? Así que mucho ojo con eso. Chiquillos, las entrevistas realmente son tres tipos de entrevistas, no son más. ¿Ya? La primera entrevista es de hechos. La entrevista de hechos. ¿Cuáles son los hechos? Un choque, un asesinato, un robo, algo específico. ¿Ya? Se le agrega a la noticia, la entrevista, para hacerla mucho más rica en su información. Nuevamente, repetir, oye, la entrevista es un elemento en sí, sola no tan importante, sino que va relacionada obviamente con un hecho importante. Recuerden lo que dijimos, son textos expositivos noticiosos, giran en torno a noticias. La entrevista por la entrevista no es, sino que la entrevista siempre enriquece, complementa, refuerza la idea o el concepto de una noticia. Por lo tanto, las de hechos es cuando yo quiero enriquecer ese hecho. ¿Por qué? Porque lo considero un hecho más importante que dejarlo en forma breve. Perdón, ¿alguien me iba a hacer una consulta? ¿No? Esa es la primera. La segunda, de opinión, que se trabaja mucho hoy en día, de opinión, sobre una temática contingencial, que es muy importante entrevistar a la gente muchas veces. ¿Para qué? Para contrastar la opinión. Si a lo mejor yo, receptor, puedo reforzar mi opinión viendo las opiniones de otros. La puedo incluso modificar, ¿verdad? O incluso anular directamente y cambiar nomás. ¿Mm? Por lo tanto, siempre es bueno saber lo que opinan los demás. Hoy a mí me encantaría muchos temas, ver las opiniones de muchos temas. Nosotros, las redes sociales son mucho de opinión. Y hoy los medios de comunicación están muy preocupados de la opinión de la gente. Lo mencionamos, ¿verdad? Los hechos que nos están ahora cogotando. ¿Qué ocurre, verdad, con esta pandemia? Nos estamos relajando mucho, no era tan grave, era grave, etcétera. Es la opinión de la gente está bien. La AFP hoy están pagando, porque están rechazando todas las demandas. ¿Qué a la escoba? Po. Y el caso policial de ahora. Qué interesante escuchar al otro. Porque la opinión, el ver o el determinar la opinión de otros, recuerda, enriquece la mía.
La tolerancia frente a la otra opinión frente a la opinión del otro es fundamental, ¿ya? Porque muchas veces no tenemos por qué estar en la verdad. Muchas veces podemos estar extraordinariamente equivocados. ¿Mm? Sí, profe, o sea, quería decir algo. Es que creo que la opinión es súper importante y últimamente pasa mucho de que cuando uno da una opinión que no tiene el otro, como que en vez de argumentar así con cosas válidas, se empieza a insultar a la otra persona y lo encuentro súper raro ¿Saben, y incoherente, la verdad. Por saben, dos, iba a chiquillos? decirle eso mismo, pero con las redes sociales, eso no son opiniones, simplemente te están puteando, nada más. Sí, saben, Sí, chiquillo, hoy y pura que son opiniones. las redes sociales son súper válidas. Es como cuando antes se cuestionaba la televisión. Apaga la televisión, esa caja que te hace imbécil. La televisión es buena. Las redes sociales son magníficas. Solo que el mal uso es lo que envicia a todo. El mal uso de la televisión enlodó a la televisión. El mal uso de las redes sociales enloda a las redes sociales. El problema es que hoy se está cayendo en una suerte de superhéroe, poniéndose unas capas indebidas, ¿verdad? Y lamentablemente hay que decirlo. En capas indebidas, de repente defendiendo cosas que nosotros somos súper sensibles, pero muchas veces los hechos no son consecuentes. Y por otro lado, si tú tratas, como dice bien Alondra, tratas de defender algo que para el común de la gente no debe ser defendido, no tienes tolerancia, sino sueles ser agredido. Y esto se está dando mucho entre jóvenes. Entonces, ¿cuál es la problemática? Bueno, hay que hablar de los viejos. Los viejos son cerrados. ¿Cuántas veces el papá, el abuelo, tú no me vayas a cambiar? Yo pienso así, filo. Nadie me va a cambiar ya a esta altura. Mentira, todos los seres humanos cambiamos a cada rato. Pero ocurre lo siguiente. eh, Ahí nos hace cuestionar de cómo estamos enseñando. Estamos enseñando a opinar por opinar. Y no entender que la opinión es argumentación, como muy bien establece la Londra. Es argumentación y toda argumentación se basa por un principio con fundamentos. Pero recuerden lo que les decía, nosotros los chilenos nos encanta opinar sin saber. Por eso es que, como dice la Bio, un pueblo que no está informado no puede opinar. Es muy, muy importante. ¿Ya? Por lo tanto, ojalá, chiquillos, no solamente llegar y lanzar, sino veamos las opiniones de los otros, contrarrestemos con la mía, a ver si estoy equivocado o a lo mejor estoy bien, pero importante para desarrollar nuestro mundo, nuestro conocimiento, insisto. ¿Mm? Y finalmente la última es la semblanza. Semblanzas. ¿Qué son las semblanzas? Son hechos biográficos. ¿Cuándo son utilizadas? Cuando, entre comillas, la noticia es un individuo. Hay gente que queremos saber sobre él porque ha hecho cosas muy positivas y trascendió positivamente. También queremos saber sobre la vida de personas que han actuado negativamente y queremos saber el por qué actuaron así. ¿Se dan cuenta? Yo creo que muchos, sobre todo los jóvenes, yo ya les dije a ustedes, los jóvenes tienen una mente extraña, aunque yo también veo y todo el mundo, pero si ustedes vieron los análisis, los estudios, que aparte de las redes sociales, ¿qué están viendo los chiquillos? Asesinos en series, películas de terror, están como muy metidos en eso. Entonces, que está bien, porque ver sobre la vida de un asesino en serie, por ejemplo, y no creerse la esencia, yo quiero ser así, no admirarlo, ¿verdad? Sino entender, oye, el por qué una persona puede enfermarse. Entender que la mente se enferma, que la mente con mucha toxicidad, claro que se enferma. Y eso es lo importante de ustedes que van a ser futuros profesionales, desintoxicar su mente y evitar caer en lo tóxico que puede enfrentar la mente. Es importante. Si ustedes ven la gran mayoría de los asesinos en serie, todos lamentablemente enfermaron sus mentes. No solamente sufrieron en su infancia, la gran mayoría, 90%, sino que también consumían cosas que no correspondían. ¿Se dan cuenta? Y se terminaron siendo una bestia. ¿Mm? Ahora, no somos tan negativos, también podríamos pensar, oye, ver, no sé, pues personas súper importantes que hoy
hoy le ganan a la vida, nos gustaría saber cómo le ganó la vida para poder imitarlo, dónde estudió, por qué sabe tanto, etcétera. Conocer sobre la vida de las personas que han trascendido siempre es una buena fuente de información, ¿ya? Y aunque sean personas negativas, también es bueno. ¿Por qué? Para no cometer esos errores y evitar que esos errores vuelvan a ocurrir. Recuerden que el pasado se forma, o sea, el futuro se forma por el pasado, no repitiendo las mismas tonteras, sino corrigiendo. ¿Mm? Eso. Con eso, chiquillos, ya podemos determinar lo que es la entrevista. Recuerden que es una gran fuente de información, pero no es información en sí, sino que recuerden que enriquece, complementa a un hecho noticioso. ¿Mm? Finalmente dejamos el reportaje para el final y decirles que el reportaje es un texto total. Ya hablamos, el informe también era un texto total. ¿Ya? El reportaje incorpora todo lo anterior y más aún convirtiéndose en una fuente de información completa. Obviamente, si el hecho es muy valioso, muy trascendental para nuestra comunidad, no solamente vamos a querer saber qué ocurrió, sino toda la implicancia, no sé, por fotos, comentarios, opiniones, incorpora todo. Incorpora todo. Porque incorpora todo tipo de información. Niños, por ejemplo, ¿cuántas veces en el verano, bueno, en esos veranos hermosos, donde podemos salir, de repente los que no podemos salir, estamos 15 minutos viendo las noticias les llamamos, viendo las noticias, ¿verdad? Y viendo 15 minutos cómo otros veranean. ¿Se han dado cuenta, no? 15 minutos torturándonos, 20 minutos torturándonos, como otros veranean, y nosotros ahí hay muerta calor en Santiago, o en Curacaví, aunque Curacaví es bonito, Yo no las veo por eso. ¿ya? Y uno queda así como, ¡ay, yo no puedo salir! ¿Y qué es eso que dura 15 minutos? Porque una noticia dura 1 minuto, una crónica durará con suerte 5 minutos. ¿Y por qué 15 minutos? Porque en el fondo te están diciendo que te están entregando un reportaje. Es decir, mucha más información han hecho. Porque obviamente en el verano, la gran mayoría en su cabecita está salir a un lugar para veranear. ¿Mm? ¿Han visto alguna vez Informe Especial? ¿Qué creen que es Informe Especial? Reportaje. ¿En la mira? Reportaje. Ah, Sí, 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 he visto eso. alerta máxima. Alerta máxima. Reportaje. Profe, ¿el del Ah, tío Emilio cuenta también o no? ¿O nada que ver? Totalmente. Reportaje. sí, fue igual, sí. Incluso muchos reportajes pueden ser tan amplios que pasan a constituirse en programas aparte. Antes Informe Especial no estaba dentro de las noticias propiamente tal. Este, el del Mega, profe, también podría ser, ¿o no? ¿Perdón? El ¿Perdón? del ¿Cuál? Mega, no sé si lo mencionó, el que se infiltraba como... Sí, en ¿El la de la mira, PDI? Sí, en la ¿En mira, por moto? ejemplo, en varios. Sí, todo. el que se Porque en el disfrazaba, ¿no? Usted no sé. claro, y fíjense, chiquillos, que ahí hay más. Hay un hecho latente, una problemática, pero juegan con entrevistas, juegan con medios gráficos, la foto, el video, incorporan todo lo que pueden incorporar. ¿Por qué? Porque obviamente nos queda 1 minuto, porque obviamente entregan todo tipo de información. ¿Ya? Chiquillos, cuidado, el reportaje lo hacen los reporteros, y los reporteros son los tipos más pillos en periodismo, son los mejores periodistas. ¿Se dan cuenta? No crean que el reportero es el que va a hacer la nota al camarín en un partido de fútbol. No. ¿Ya? Es el tipo más importante en el periodismo, el que ya tiene años. Chicos, nos queda 1 minuto, así que aquí hacemos la despedida.